muy poderoso y voy a hablar acerca de un tema que he titulado Gracia versus gracia contra obras o por supuesto méritos. ¿Ok? Quiero explicarle algo. Fíjese bien. Una vez yo encontré en la Biblia, en Éxodo, un versículo donde el Señor le dice a Moisés, no, ¿qué oran? ¿Qué me oran? ¿Qué quieren? ¿Por qué me oran? Marchen, dile a mi pueblo que marche, diles que no oren, diles que marchen. Entonces, pues yo en ese momento, honestamente, yo no entendí ese versículo porque yo dije, bueno, pero ¿cómo? O sea, Dios nos envía a buscarlo, a orar, pero yo veo ese versículo cuando están saliendo de la esclavitud, que se ponen a orar y el Señor les dice, no oren, no quiero que oren, quiero que marchen. Y me di a la tarea de investigar un poco por qué la salida y el cruce del Mar Rojo fue algo tan poderoso y sobrenatural que en algún momento podría yo preguntarme o entender, pues que hay gente que usa expresiones que dicen, no, pues es más fácil que cruces el Mar Rojo a que te cases. No, pues es más fácil a que cruces el Mar Rojo a que te saques la lotería. Y expresiones un tanto así me llevaron a investigar por qué el Señor usó su gracia, porque no eran méritos. Seamos muy honestos, amados hermanos, si nosotros nos hiciéramos esa pregunta de, ¿merecía el pueblo de Israel que el Señor lo sacara de la tierra de Israel? Perdón, de la tierra de Egipto. ¿Merecía el pueblo egipcio salir después de ser un pueblo quejumbroso? Incluso después de que el Señor lo sacó, habían hecho un becerro de oro. Eran un pueblo que se quejaban porque no tenían carne, no tenían agua y se quejaban y estaban tristes y se quejaban y estaban murmurando y estaban en amargura, que hay tres cosas que por supuesto pueden desatar que Dios se moleste, que Dios se enoje con un pueblo y es el enojo, la amargura y la tristeza continua, ¿ok? Póngalo. Yo quiero que en esta noche anoten mucho, mucho, mucho para yo saber que le gusta el formato nuevo de nuestra escuela profética, una escuela profética que como ustedes saben, ya lo hemos dicho una y otra vez, va a estar por supuesto de fuego, ¿verdad? Ya siempre hemos ocupado, usted sabe que esta escuela profética, nuestro anhelo y nuestro deseo siempre es que sea como de fuego. Entonces, yo le animo en este momento, por favor, a que escriba aquí en los comentarios. Mientras usted me da oportunidad, gracias Lilia Vera, puso un comentario que sanó mi corazón, que entendía mi esfuerzo después de muchos meses, si no es que más de un año o 2 años, ya ni me acuerdo, en volver a hacer este formato. Pero el otro martes yo le voy a tener ya aquí todas las diapositivas para que usted nada más tome captura y entonces esta escuela pueda ser explosiva, ¿ok? Entonces, es obvio que para mí me cuesta un poquito más de trabajo volver, pero yo le voy a tener el otro martes sin falta las diapositivas aquí, todas bonitas, así para que usted nada más tome captura. Pero ahora no. Ahora por este martes yo necesito que usted escriba, que usted anote, que usted todo lo que el Señor le hable lo pueda poner aquí. Entonces, explicando esto, porque es un mensaje que a mí me apasiona mucho, me doy cuenta que el pueblo de Israel no merecía salir de esa esclavitud. No era un pueblo que realmente, pues si hablamos de que Egipto era idólatra, también Israel era idólatra. Si hablamos de que Egipto era un pueblo soberbio y malagradecido, también en ese momento Israel se estaba portando así. Sin embargo, escuchen bien esto, cuando yo busco en la palabra y me encuentro que Dios le dice a Moisés, no oren, marchen, dile a mi pueblo que marche, me doy cuenta que Dios le estaba diciendo a Moisés, esta batalla no es tu batalla, no te metas en esto, Moisés, porque esta es mi batalla, esta es mi pelea contra Faraón y yo voy a sacar a mi pueblo en victoria. Entonces, cuando yo tomo este versículo, yo me apasiono aún más porque me doy cuenta que el Espíritu Santo, hay momentos donde va a pelear por nosotros, hay momentos donde Él va a defendernos, donde Él va a mostrar su gracia, ¿sí? Porque la gracia de Dios es algo inmerecido del griego charis, que es regalo, que es gracia, que es favor, inmerecido, ¿ok? Eso es la gracia, es un regalo, un don inmerecido. Sin embargo, recuerde rápidamente para que usted lo pueda tener ahí en su corazón. Cuando nosotros hablamos de esa gracia,
la gracia tiene muchas cosas, hace muchas cosas. Yo le voy a rápidamente a leer varias cosas que le van a gustar, que le van a bendecir, ¿ok? Usted atento ahí a lo que el Espíritu Santo le quiere ministrar, a lo que el Espíritu Santo le quiere hablar. Entonces, la gracia de Dios es un regalo, un favor inmerecido, ¿sí? Que no nos hemos ganado, que no lo merecemos, que incluso es un acto de amor, de bondad, un acto de misericordia que Dios otorga, no por nuestras obras o méritos, sino porque Él es bueno y nos ama, punto. Sin embargo, vamos a la Biblia y vemos en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Efesios 2:8-9 dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por ejemplo, la gracia es algo inmerecido, ¿sí? No la ganamos, no la compramos, no la merecemos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Es un regalo, ¿por qué? Porque no se puede conseguir con un esfuerzo humano. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Número 3, la gracia de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a recibir en esta tierra y en la vida venidera va a ser a través de gracia. Y porque si queremos una vida plena, necesitamos, aparte de ser salvos, necesitamos vivir una vida plena en gozo. Y segunda de Corintios 12:9 dice la palabra, y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú más cansado estás, cuando más derrotado te sientes, cuando más triste te sientes, es cuando más el Señor te va a levantar, cuando Él más te va a usar. Fíjate lo más hermoso de la gracia, y es que cuando tú peor te sientes, cuando tú más débil, más derrotado, más vencido, más quebrado, más doblado, te sientes, es cuando Dios más te va a usar. Es cuando Dios va a sacar algo poderoso de en medio de ti, porque la gracia de Dios, escuche bien esto, es cuando Dios no solamente obra a través de nosotros, sino la unción, perdón, vamos a anotarlo, la unción, anótelo, la unción es cuando Dios obra a través de nosotros. La unción es cuando Dios obra a través de nosotros y la gracia es cuando Dios obra a pesar de nosotros. ¿Ok? Número 4, la gracia es transformadora. Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos cambia, nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. Mucha gente quiere cambiar, pero quiere cambiar con sus méritos. Dice, Señor, por mis méritos yo me merezco carro nuevo, por mis méritos yo me merezco un pastorado, por mis méritos yo me merezco una casa nueva. Sin embargo, no depende de nuestros méritos u obras, porque la Biblia enseña que por más buenas que sean las obras, las acciones nunca serán suficientes para ganar el favor de Dios. Entonces, ¿por qué Moisés sale con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel de Egipto? Por gracia. Cuando Dios les dice, no oren, no ayuno, o sea, Dios les está diciendo, ya no hay nada que ustedes hagan en sus fuerzas para que yo pelee por ustedes, ¿ok? Ya no necesitan ustedes hacer nada, ni pararse de cabeza, ni hacer, no, 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 nada. Simplemente lo que ustedes necesitan es ver cómo yo voy a pelear por ustedes, ¿sí? Entonces, el pueblo en ese momento dice, wow, nosotros estábamos acostumbrados a los sacrificios, a los altares, a las ofrendas, al incienso, a la oración, al ayuno, al cilicio, a la ceniza. Pero dice el Padre, no necesitas tú nada de eso. Ahora lo que necesitas es ver cómo yo voy a obrar y voy a pelear y los voy a hacer que crucen por tierra seca. La Biblia dice que todos hemos pecado y estábamos separados de Él y solo su gracia puede restaurar esa relación. Mire bien. Si bien estábamos en suciedad, no había, dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, eso lo dice Isaías 64:6, ¿no?
Él veía nuestra suciedad, él veía, una vez mi esposa explicaba que los trapos de inmundicia eran los trapos que las mujeres en el Antiguo Testamento usaban para sus días de menstruación, no había como tal toallas femeninas. Y dice Isaías 64:6 que Dios, nuestras obras, nuestros méritos, nuestros sacrificios los ve como obras de inmundicia. Es decir, que nuestras obras no son suficientes. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si entonces Dios le dice a Moisés, no oren, solamente marchen, yo voy a pelear, yo les voy a demostrar cómo van a salir de Egipto y van a cruzar por tierra seca, voy a partir el mar rojo a la mitad y ustedes van a ver cómo voy a pelear por ustedes, porque en algún momento, amados hermanos, si nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, todos vamos a decir, es cierto, ¿qué tan ¿qué tantas obras pudo haber hecho Israel como para que el Señor los cruzara por tierra seca, pero a los egipcios los dejara que se ahogaran? ¿Sí? ¿Qué obras pudo haber hecho Israel? ¿Con qué obras pudo ganarse Israel el corazón de Dios? Con ninguna. Solo fue la gracia. Solo fue la gracia. Mire, Efesios 2, 8 y 9 reitera que la salvación es por gracia y no por obras, no por obras, perdón, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Mire, ahorita le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Le voy a dar una lista preciosa. Pero antes quiero que anote rápidamente para terminar mi introducción, porque voy a entrar con el tema. ¿Por qué es tan importante la gracia? Ahora, yo te quiero decir, si tú, por ejemplo, quiero que tú pienses en esto. Si tú piensas que lo que has recibido hoy en día, el lugar donde estás, tu ministerio, tu trabajo, tu carro que manejas, la computadora que portas, el celular que cargas, el reloj que te pones en la muñeca, fue gracias a tus obras, es porque lo merecías. Si tú piensas eso, ¿cómo tú tratas, por ejemplo, a alguien que te ha hecho daño? Por ejemplo, tú podrías en algún momento viendo a tu jefe en tu trabajo que necesita ayuda decir, no lo merece. O sea, no se merece que yo lo ayude. No se merece mi suegra que yo le ayude, no se merecen mis hijos que yo les ayude, han sido muy mal agradecidos. No se merece mi vecino que yo le preste un ratito el lugar de estacionamiento. No, si todos en esta vida nos tratáramos unos a otros con respecto a si merecemos o no merecemos, entonces, pues hermanos, ya se hubiera acabado el mundo. ¿Qué pasaría si nosotros bajo este término de mi jefe no se merece, mis hijos no lo merecen, mi esposa no lo merece, mi vecino no lo merece, mi enemigo no lo merece? ¿Qué pasaría si entonces Dios dijera, mis hijos no lo merecen, el pastor de Ancla no se lo merece, los miembros de Ancla no lo merecen? Pero ¿qué pasa entonces cuando Dios dice, como lo hizo con el pueblo de Israel, sin merecerlo? ¿Por qué tus obras, tus actos, tus méritos no cumplieron, no llenaron la expectativa de Dios? Dios dice, de todos modos yo te voy a liberar, de todos modos yo voy a hacer que cruces por tierra seca, de todos modos yo te voy a dar un trabajo, de todos modos yo te voy a levantar en un ministerio, de todos modos yo te voy a dar pan para que comas. Entonces, amados hermanos, si tú no tratas con gracia, yo lo decía el domingo en Ajusco, si tú vas en el periférico manejando en tu carro y ves a alguien que se mete y dices, no merece que yo le dé el paso, cuando tú le niegas el paso a esa persona, a ti te lo van a negar. Si tú tratas a la gente diciendo, no merece que le hable, no merece que lo perdone, no merece que le dé otra oportunidad, a ti cuando tú estés en una necesidad, el que no trata con gracia no recibe gracia. Si tú no le das a alguien algo porque lo merece o no lo merece, a ti te van a hacer lo mismo. Llegará un momento en donde alguien diga, pues como tú no dejaste pasar a alguien en el periférico, yo tampoco te voy a dejar pasar. Como tú no ayudas, ¿se acuerdan ustedes ese versículo hermoso donde el Señor Jesús dice, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste? Eso habla de que la gracia de Dios es superior, amados hermanos, a todos nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces,
Tres cosas para entender por qué la gracia es tan importante, ¿ok? Vamos a ver aquí los comentarios, estamos picados, recuerde que estamos gloriosa y poderosa, en una gloriosa y poderosa escuela profética, amén. Después de mucho tiempo, mire, ¡boom! Explotó esta escuela profética. Aleluya, muy bien. Estamos animándote tú que estás escuchando este nuevo formato. Antes lo hacíamos los miércoles, ahora es hoy los martes. Únete. Recuerda que puedes bendecir nuestra iglesia y este ministerio a través de tus estrellas. Aquí en la parte de abajo, tú puedes irte aquí, tú le picas aquí donde dice estrellas, ¿ok? Mire, aquí donde está y ahí ya te dice envía, por ejemplo, a mí me dice envía 100 estrellas por 19 pesos, o sea, ni un dólar. Con un dólar dice yo puedo enviar 100 estrellas con un dólar. Envía a través de esta manera estrellas, bendice este ministerio, tú puedes ser de bendición, ¿ok? Agradecemos a todos los que semana a semana siembran, dan una semillita de bendición a través de esas estrellas. Y también te queremos animar y recordar que terminando este mensaje, se quita de esta red social y se sube a YouTube para no tener problemas de derechos de autor. Entonces, si tú en esta noche quieres retomar o quieres volver a escuchar nuestra enseñanza, espérala en YouTube después de que terminemos esta transmisión. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectan. Recuerde bien entonces en esta noche que la escuela profética será los martes 8 de la noche y no queremos que te apartes de ello. ¿Ok? Entonces vamos a estas tres cosas para seguir avanzando que te quiero dejar. Número uno, ¿por qué la gracia es tan importante? Número uno, porque nos salva. La gracia es el medio por el cual somos salvos y sin ella estaríamos nosotros perdidos en nuestros pecados. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número dos, la gracia nos da acceso a Dios. Por la gracia podemos a Dios acercarnos con confianza, sabiendo que ahora somos aceptados. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número tres, la gracia no sostiene en la vida cristiana. Tú no te sostienes por el tequila, por el mezcal, no te sostienes en tus fuerzas. Tú te sostienes solamente, escucha bien esto, por la gracia de Dios, ¿ok? La gracia nos salva al principio, pero también nos acompaña y nos fortalece cada día. La gracia de Dios, de acuerdo a 2 Corintios 9:8, dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿ok? Entonces voy a darte una lista poderosa con respecto a lo que son estas 10 personas, estos 10 personajes bíblicos que encontraron la gracia. Número uno, quiero que lo anote esta lista. Número uno de estos hombres y mujeres que accedieron a esa gracia. Número uno, Noé, ¿ok? Noé, usted sabe que Noé fue un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre que no se dejó engañar, un hombre que no se dejó mentir por el enemigo, sino que en todo momento Noé, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue un hombre temeroso. Dice la palabra de Dios que Noé fue un hombre que lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Se mantuvo en todo momento atento a lo que Dios quería hacer, ¿ok? Entonces, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia. Escuche esto, pero Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, Noé fue un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, Noé fue un hombre que halló gracia delante de Jehová y por eso Dios lo salvó. Dios lo guardó de morir, Dios lo guardó de perecer, el Señor fue bueno con él. Y este versículo a mí me pone hasta incluso la piel chinita porque me hace pensar qué hermoso es nuestro Dios al tomar la palabra de Dios a Noé siendo un hombre ya adulto, un hombre ya cansado, un hombre que estuvo por muchos años siendo fiel, pero en medio de en ese momento, de toda la gente que vivía en la tierra, solo fue el único, amados hermanos, el único que halló gracia ante los ojos de Jehová y él junto con su familia fueron salvos. Ahora, la pregunta es esta.
Si Noé fue salvo, él y su familia nada más y los animales, por supuesto que hay que entender que la sabiduría que Dios le dio a Noé fue una sabiduría grata, pues Noé supo que lo mejor para poder subir a los animales al arca de Noé fue metiendo animales muy niños, muy jóvenes, muy bebés, ¿sí? No es lo mismo meter un león grande, salvaje, fieroso, un hipopótamo, un rinoceronte. No es lo mismo meter en algún momento un elefante, una jirafa adultos que meter puro bebé, casi recién nacidos. Y lo que hizo Noé para mantener tranquila esa arca y que no se mataran los animales entre sí, fue meter animales bebés que pudieran dominar, pudieran controlar, porque si mete un jabalí grande, ese jabalí hubiera ido y con sus cuernos hubiera lastimado a lo mejor a otro animal, o un león se hubiera comido un cordero, o el elefante hubiera aplastado al pato. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé? Noé estaba lleno de una gracia especial. Y mientras él estaba a salvo con su familia y los animales jóvenes y bebés, el Señor limpió y destruyó todos los seres humanos que habían en la tierra. ¿Qué es la gracia de Dios? Es eso. Noé no fueron sus sacrificios, no fueron sus buenas obras, no fue nada, fue la gracia simplemente de Jehová. Número 2, Moisés, Éxodo 33 del 12 al 17, dice lo siguiente, y Moisés hablaba con Dios y encontró gracia ante él. Dice, Jehová Dios dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido, perdón, por tu nombre. Moisés, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel había adorado el becerro de oro, y que en algún momento un miércoles ya expliqué por qué tomaron la figura de un becerro. Usted sabe muy bien que el becerro cuando crece se vuelve un animal mucho más grande. El becerro viene de la vaca. Y lo que ellos quisieron al utilizar un becerro de oro, ¿por qué no usaron, por ejemplo, un animal que pocas cosas pudieran comerse o pocas cosas pudieran utilizarse? El pueblo de Israel lo que quería era un Dios que les sirviera a ellos, no ellos servir al Dios. Entonces dijeron, un becerro nos da leche, un becerro nos da piel, un becerro nos da carne, un becerro, una vaca, que es lo mismo cuando ya están más adultos, un toro, como sea, le sacan, amados hermanos, junto con el cerdo, la res y el cerdo, las vacas, se les saca, bueno, hasta la piel se puede utilizar, la lengua, los ojos, la carne, la leche. Y eso fue lo que ellos hicieron. El pueblo de Israel quería un Dios que les sirviera a ellos. Por eso ellos construyeron esa imagen, no ellos servirle a un Dios. Cuando Dios se enoja, el Señor entra en un enojo bárbaro y le dice a Moisés, voy a deshacerme de toda esta gente. Pero dice la palabra que Moisés hallando gracia, repito, Éxodo 33:17, el Señor halla gracia delante de Jehová y Jehová contempla el corazón de Moisés. Número 3, María, la madre terrenal de Jesús. Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Usted se da cuenta, no son los méritos, no son las obras, no son las acciones, son la pura gracia. Decíamos hace rato, unción es Dios trabajando a través de mí y gracia es Dios trabajando a pesar de mí. Gracias, hermanita Selene, hasta Chilpancingo y por esas estrellas. Que el Señor te multiplique esas 50 estrellas. Gracias, Selene. Saludos a los hermanos de Chilpancingo en el nombre de Jesús. Número 4, Abraham. Abraham dice Génesis 18:3 y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 19. Lot también habla de la gracia que Abraham encontró ante Dios, es decir, su sobrino encontró una gracia a través de su tío Abraham. Dijo, mi tío no es cualquiera, mi tío tiene una gracia especial, porque a pesar de venir de Ur de los Caldeos, una tierra de idólatras, de paganos, fue el primer hombre con el cual el Señor quiso hacer un pacto y la promesa fue específicamente, ¿verdad? Yo haré una nación grande, te voy a usar porque así como ves las estrellas de los cielos y la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque halló gracia. Pero Abraham, hermanos, era un idólatra, era un pagano. Abraham no tenía, por decirlo así, méritos. Abraham no tenía muchos méritos para poder haber hallado gracia.
porque la tierra de Ur de los Caldeos, de donde venía, dice que la Biblia habla que Abraham salió no solamente con Lot, sino salió con una persona más que se llamaba Tares. Y este hombre era un hombre que ellos caminaron 1000 millas hacia Egipto, dejaron Ur de los Caldeos, y Tares fue uno de los hombres que murió pronto porque él representaba lo viejo, la carne, el alma. Cuando entonces Abraham se despide de este hombre que los acompañaba, este familiar, y muere, él se da cuenta que la gracia de Dios comenzó a seguirlo. Pero no hay nadie más grande en la Biblia, amados hermanos, que haya comenzado desde ceros que Abraham. Por eso yo cuando escucho gente que dice, es que pastor, yo ya lo perdí todo y me siento mal porque lo perdí todo y siento que no sé cómo le voy a hacer para iniciar mi nuevo negocio, no sé cómo le voy a hacer para comenzar en mi ministerio, cómo continuar, no sé, hay mucha gente que Dios los lleva desde ceros. No hay nada más hermoso para el hombre cuando es usado y que Dios te lleva desde cero, cuando Dios te dice, pierde todo. Abraham le dijo, deja tu tierra, sal de tu tierra, deja tu parentela, deja todo, ¿sí? Deja todo. Y cuando un hombre lo pierde todo, Dios le da todo. A ver, anótelo, cuando un hombre de Dios lo pierde todo, Dios le da todo. Abraham, al final de cuentas, número 4, estamos en el 4, le dijo, no le dijo al Señor, espérame, dame un chancecito, mira, eso de sal de tu tierra y deja tu parentela como que no me agrada mucho, Señor. Mira, déjame pasar una Navidad más ahí con ellos. No, 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 no. Abraham fue obediente. Abraham dijo, ok. Y eso fue lo que lo llevó a hallar una gracia especial. Entonces, en esta noche, yo lo que te quiero dejar en tu corazón es que no son tus méritos, no son tus obras, no es ni siquiera tu oración, no es ni siquiera tu ayuno, sino es la gracia de Dios. Más bien tú deberías de pedirle al Señor todos los días, Señor, dame tu gracia, dame gracia. Si tú eres un papá, Dios te puede dar una gracia para con tus hijos. Si tú eres un jefe, Dios te puede dar una gracia para con tus empleados. Tú eres un esposo, Dios te puede dar gracia con tu esposa. Si tú eres pastor, puede Dios darte gracia con sus ovejas. Es decir, la gracia de Dios es lo más alto que un hombre puede recibir aquí en la tierra, porque la gracia de Dios es un favor de Dios y la gracia de Dios es una señal de aceptación. Si Dios no regala su gracia así porque sí, Dios pone una gracia en los hombres de Dios para continuar, para construir, para edificar, para defender, para resolver, para conquistar como Josué, etcétera. Entonces yo te quiero decir, si tú no tratas con gracia, no vas a recibir gracia. Si tú a la persona que quiere entrar en insurgentes vas con el carro y dices, no merece que yo lo deje entrar, a ti también te van a hacer lo mismo. A ti también porque la mayoría de las cosas que hablamos o hacemos son un eco. Y cuando tú estás burlándote de alguien más, te burlas de los hijos de alguien más, te burlas de alguien, del físico de alguien más, eso se te va a regresar porque es un eco. Y a esa persona que has estado continuamente criticando por su físico, posiblemente te puedes volver casi igual. Entonces pidámosle a Dios perdón y digámosle, Señor, perdóname y ayúdame a tratar, a recibir tu gracia y a tratar con gracia. Porque mira que si tú recibes gracia, vas a dar gracia. Pero si tú recibes desgracia, vas a dar desgracia. Entonces, número 5, David. Hechos 7:46 dice, quien halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David, a pesar de sus errores, de sus fallas, halló gracia delante del Señor. Sí, yo no sé si tú lo sabías, pero pues Noé no era perfecto, sin embargo halló gracia, Dios lo salvó del diluvio sin sus méritos, sin los méritos, solo por gracia. David, a pesar de sus pecados, Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? No vio las obras de David, sino fue la gracia de Dios la que lo coronó. Pablo, por ejemplo, antes de convertirse en apóstol, perseguía a los cristianos, sin embargo, Dios lo eligió por pura gracia, primera de Corintios 15:10, ¿ok? Entonces, vamos terminando, quiero que esta lista termines de anotarla con el número 6, Gedeón, jueces 6:17, Gedeón. Jueces 6:17 dice, y él respondió, si he hallado gracia delante de ti,
dame una señal de que tú has hablado conmigo. Repito, Gedeón, número 6, Jueces 6:17. Y él respondió, si he hallado gracia delante de ti, dame una señal de que tú has hablado conmigo. Mire, cuando tú tienes una gracia de Dios, tú puedes pedirle a Dios señales, puedes pedirle a Dios, ponerle a Dios una señal, puedes ponerle a Dios incluso una demanda, puedes ponerle a Dios incluso una expectativa, decir, Señor, yo te pido una señal, te mando una señal. Y cuando hay una gracia, así como Gedeón, Dios te va a poner señales claras. Si tú dices, Señor, mira, yo estoy buscando trabajo, pero yo te pido que si este trabajo es para mí, yo te pido que por favor la señal sea que la persona que me reclute, que la persona que me entreviste, eh, incluso pueda ser cristiana. Cuando tú llegas a ese lugar y te empiezan a entrevistar, empiezas a escuchar que en la bocina que está por ahí en la oficina de esa persona de recursos humanos comienza a escucharse una alabanza y dices, oye, ¿tú eres cristiano? Y te dice, sí, ¿por qué? Porque yo también soy cristiano. Y ahí la señal que tú le pusiste a Dios, la demanda que tú pusiste al Padre, Él te la puede dar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que cuando Abraham mandó a un siervo a que buscara novia para Isaac o pareja para Isaac, su hijo, le puso una señal y dijo, Señor, pero fíjense cómo oraba el siervo, Señor, Dios de Abraham, ¿verdad? No le decía Padre bendito, mi amado Dios, no, le decía Dios Dios decía de mi amo Abraham, ¿sí? Yo te pido que si en este día que yo voy a buscar una mujer para Isaac, una mujer es, en específico, en esa ciudad tiene que haber una mujer para Isaac. La señal sea que esta mujer vaya y le dé agua a través de unos cántaros a sus camellos. Y la Biblia dice que este hombre que halló gracia en Abraham y en Dios, el Señor le da la señal que cuando Rebeca estaba sacando agua para alimentar a sus camellos, él vio que la señal que le pidió a Dios se había cumplido. Por eso tú no tengas miedo de pedirle a Dios señales. Tú no tengas miedo de ponerle una demanda a Dios, una señal a Dios, de decirle, Padre, si esto, si aquello, Señor, si tú quieres que yo te sirva de tiempo completo, yo te pido que tal señal, etcétera. Tú, o hay gente que incluso cuando están en un noviazgo, ¿verdad? Y están dudando de que ese noviazgo sea un noviazgo de Dios, tú le puedes pedir a Dios una señal. Señor, si este noviazgo no es para honrarte, para glorificarte, yo te pido, Señor, que tú me hables, que tú me expliques con la palabra, con un versículo, con un video, con una prédica, eh, que este varón no es para mí, que esta mujer no es para mí, y Dios lo va a hacer. Y voy terminando. Número 7, Lot. Número 7, Lot. Génesis 19:19. He aquí ahora, tu siervo ha hallado gracia en tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Lot le dijo, ¿verdad? He aquí ahora tu siervo ha hallado gracia en tus ojos. ¿Por qué? Porque si Lot no hubiera hallado gracia delante de Dios, él simplemente se hubiera quedado como una estatua igualita que su mujer, hubiera quedado quemado en ese lugar llamado Sodoma y Gomorra. Pero ahora vemos la palabra como él halló gracia, encontró gracia. Y dice que Génesis 19:19 que Lot pudo salir de ese juicio por gracia de Dios. No por obras, no por méritos, no por hechos, no por donaciones, no porque llevó a la Cruz Roja dinero, despensas al Teletón, no, por gracia. Y hoy en día, amados hermanos, para terminar, yo te quiero dejar esto en tu corazón. Llénate de la gracia de Dios, pídele a Dios de esa gracia. Si tú has sentido que tu vida entró en una etapa de sequedad, en una etapa, sientes que has entrado en una etapa de estancamiento, si sientes que has entrado en una etapa donde has perdido, todo se te descompone, todo se te echa a perder, tu casa, tu ropa, tu carro, tus muebles se están deteriorando, posiblemente es que necesitas una gracia de Dios. ¿Y qué es lo que hace que la gracia de Dios sea parte del pecado? La desobediencia. Cuando Dios te habla a través de prédicas, mire, yo por eso creo que es bien peligroso, y perdón que se los diga, es muy peligroso la gente que todo el tiempo se la pasa escuchando prédicas en YouTube. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice
que al que más se le da, más se le demanda. Porque la Biblia dice que después de que sale un espíritu vienen 7 peores. Y cuando una persona, por ejemplo, dice, yo ya tomé el encuentro, yo ya no sé qué, yo escucho prédicas 24 horas, escucho la prédica de Yesenia Ten, escucho la prédica de Juan Carlos Harrigan, escucho a Dante Gebel, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, está bien, lo que tú quieras escuchar, eso no es un problema, el problema viene aquí. Dios te va a demandar todo eso que tú escuchas. Esas prédicas son cosas que Dios te está dando y la Biblia dice al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si tú eres una persona que escuchas prédica pero no cambias, solo estás escuchando predicaciones para consumir tu tiempo, para matar el silencio en tu casa, en tu oficina, ojo y mucho cuidado, porque aún escuches todos los días al Dusin, la palabra de Dios que Dios suelta a través de ese siervo de Dios es una palabra, es una espada y esa espada te va a cortar. Por eso es que cuando gente se ha estancado, gente nunca, siempre están enfermas, siempre están en procesos, siempre están en crisis, siempre están deprimidos, siempre están desanimados. ¿Por qué? Porque tú has jugado con Dios. Entonces pídele a Dios gracia. Dile, Señor, yo ya no quiero escuchar la palabra, escuchar prédicas si yo no voy a cambiar. Perdóname, porque la palabra de Dios no es un juego, amado hermano. Cada prédica que tú escuchas es para que cambies, no para que mates tu tiempo, no para que mates el silencio en tu casa, no para que para que hagas para que medio acomode los algoritmos de YouTube. No, ten mucho cuidado. Yo prefiero no escuchar nada y saber que el día que escuche algo, Dios me va a demandar eso que escuché, que solo estar consumiendo prédicas y no ser transformado. Y voy terminando. Número 8, Ruth. Ruth 2:2 y Ruth 2:10 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos he hallado gracia. Ella entonces se inclinó y se postró sobre su rostro y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo extranjera? Ruda yo gracia, aún ante los hombres y aún ante Dios. Mire, hay 3 tipos de gracia. La gracia de Dios, la gracia con los hombres, escuche bien esto, y la gracia que tú das. La gracia que tienes que tú tienes con Dios, la gracia que tú tienes con los hombres, como el caso de Ruth, ¿sí? Y o como Esther, por ejemplo, ¿verdad? Delante del rey, ahí tuvo una gracia. Cuando vio el rey a la reina Esther, tuvo gracia ante sus ojos. Entonces, hay gracia, anótelo para despedirnos. La gracia delante de Dios, la gracia delante de los hombres y número 3, la gracia que yo doy a los demás. Si tú das gracia, vas a recibir gracia. Si tú das perdón, vas a recibir perdón. Si tú siembras, vas a cosechar. Hay gente que ha querido cosechar, pero ¿cómo vas a cosechar si nunca has sembrado? Sí, si tú siembras gente, vas a cosechar gente. Si tú siembras tiempo, vas a cosechar tiempo. Si tú siembras dinero, vas a cosechar dinero. No hay más. ¿Ok? Esther número 9 para terminar. Número 9 y número 10. Número 9 Esther. Esther 2:7 y Esther 5:2 dice. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia delante del rey y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Pídele a Dios gracia con tu jefe. Por eso Dios no te ha dado, por eso ese jefe no te ha dado un aumento y no te ha dado vacaciones, porque cuando tú vas a buscar vacaciones o aumento, vas vacío de gracia. Pídele a Dios gracia con tus vecinos. Pídele a Dios gracia con el consulado para tu visa. Pídele a Dios gracia para que te den tu casa en el INVI. Pídele a Dios gracia para que el Señor pueda obrar en tus finanzas, en tu negocio. Yo entiendo que en la misma calle donde tú estás hay más papelerías que la tuya, pero si hay gracia, mira, tú siempre vas a estar así. La gente va a ver en tu lugar de negocio una gracia especial. Y aunque los demás den más barato, y aunque los demás den fiado, y aunque los demás den más cantidad, la gracia es algo que te hace hermoso. La gracia te hermosea. La gracia te pone guapa, te pone guapo. ¿Ok? Y número 10, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Éxodo 34:9, a pesar de haber fallado, a pesar de su idolatría
becerro de oro, a pesar de quejarse porque no había agua, no había carne, a pesar de ser quejumbroso, de estar tristes y de ser amargados, hallaron gracia. Mire, Éxodo 34:9 dice la palabra. Y dijo, si ahora, sí, ahora, Señor, he hallado gracia perdón, si he hallado gracia, Señor, ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjese cómo Moisés oró por el pueblo, ¿sí? No hay méritos humanos, amados hermanos, para poder recibir esa gracia. Simplemente lo que hizo Moisés fue que oró por el pueblo, en intercesión por el pueblo de Israel, y dijo, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que el Señor vaya en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y bueno, usted conoce esa historia hermosa, donde dice la palabra de Dios que el Señor vio cómo específicamente la oración de Moisés movió y conmovió el corazón de Jehová, ¿verdad? Y ahora ese pueblo pudo recibir y experimentar una libertad sobrenatural, ¿ok? Entonces, estos son las 10 personas, las 10 mujeres, los 10 hombres que hallaron gracia delante del Señor. Mi oración en este momento, en el nombre de Jesús, es que el Padre Eterno pueda darte esa gracia con tus hijos, esa gracia con tu esposo, gracia con tus trabajadores, gracia con tus empleados, gracia con tus vecinos, gracia con tu suegra y con tus cuñadas, gracia con tu esposa, tu esposo y tus hijos. No sé, solo tú sabes qué gracia necesitas. Solo tú sabes que esa gracia te va a sacar de esa situación que estás viviendo, así como el pueblo fue liberado y fue restaurado. Amén. Entonces, yo quiero dejarte esto en tu corazón para que sepas que no es por tus méritos, que no es por tus obras, que no es por tus ayunos, oraciones, sacrificios, no es por tus despensas, por tu tiempo, no, es por la gracia de Dios. Si tú hoy tienes un buen carro, es por la gracia de Dios. Si tú hoy tienes un buen trabajo, es por la gracia de Dios. No seas soberbio, no seas soberbia, no digas, es por mi talento, es por mis estudios, es por mi maestría, es por mi doctorado, es por mis conectes, es por mi compadre en la delegación. No, todo ha sido gracias a Él, por Él y para Él. Amén. Todo ha sido